vamos a estar hoy diagnosticando y tratando de reparar un iPhone X que me lo mandan porque tira error 4013. Siempre es importante hacer una inspección visual para ver cómo se encuentra este teléfono, a ver si podemos encontrar algo. Este teléfono se mira que no lo han destapado. No logro ver nada comprometedor. Vamos a quitar por acá un par de periféricos para ver si encontramos algo. Nada. 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 Ahora, algo muy importante que siempre deben de hacer: desconecten periféricos y actualicemos sin periféricos. Sin periféricos, solo el flex de carga. Y si pueden, prueben hacerlo con un flex de carga diferente. Vamos a conseguir un flex de carga. Vamos a pasar por acá. Vamos a conectarle este flex de carga de esta manera, así por encima. Y vamos a traer el cable de iPhone X acá. Prendo mi iPower. Conecto la batería por acá y vamos a traer un cable y lo vamos a conectar. Todos los periféricos están desconectados, absolutamente todos. Vamos a abrir por acá 3 UTools. Le vamos a dar Go Flash y le vamos a dar Quick Flash Mode y vamos a ver si esto se queda en algún error por acá. Estamos viendo que el teléfono encendió simplemente con desconectar un periférico. A mí este teléfono me lo están mandando de una tienda. Simplemente debemos de aprender, debemos de saber que hay teléfonos que solo debemos de desconectar periféricos y que un periférico nos puede dar algo tan loco. Entonces siempre aprendamos algo. Ahora bien, este teléfono tiene un problema y un problema muy serio que no da email. Aquí estamos viendo que no da email. Entonces lo único que va a estar haciendo este teléfono es una fisura tal vez o alguna fisura entre capas. Vamos a pasar acá a lo que es esta cámara de acá. Vamos a desconectarlo. Vamos a conectar. Edgar, ¿y qué flex es el problema? No les sabría decir. Ahorita vamos a ver. Vamos a conectarlo con el flex de carga de él y también de repente es mi flex el que está dando algún problema. Vamos a ver. Vamos a encenderlo ahorita con el flex de carga de él. Ahí encendió el teléfono, tiene mala la pantalla, por cierto. Yo ya le dije, ups, se apagó. ¿Será que el flex de carga es el que tiene mal este teléfono y por eso le tiró error 4013 a la persona? Vamos a ver. Se apagó. Vamos a desconectar el botón de encendido y vamos a conectar el cable. Vamos a ver si enciende así. Ahí está encendiendo. Creo que el botón de encendido es el... No, prende y se apaga. Vamos a desconectar el flex de carga y lo vamos a encender solo así. Vamos a conectar el botón de encendido. Ahí está encendiendo. Vamos a ver si esto se apaga. No, no se apagó. El flex de carga está malo. El flex de carga está malo y por eso este teléfono no enciende. Ahora, lo que quiero hacer es... voy a buscar otro flex de carga. ¿Por qué? Porque pienso que este flex creo que es de XS. Pero voy a buscar un flex de carga de un XX y entonces para hacer esto más real, ¿ok? Se lo voy a conectar, ¿ok? Y vamos a ver si me reconoce el email. Si no reconoce el email con este flex de carga, vamos a tener que desoldar las placas y volverlas a unir o probarlas con un iSocket para ver si es una unión de placas. Ahí el teléfono, si nos damos cuenta, ya encendió. El flex de carga de este teléfono no está bueno. Se apagó acá. No es que se apagó, bien, se reinició. Vamos a desconectarlo y vamos a conectar este flex de carga. Vamos a desconectar acá y vamos a conectar el cargador. Ahí está encendiendo. Muchas veces un flex de carga puede dejar a un teléfono sin email. Oigan, créanme que yo he visto todo. Yo le digo, ahí tenemos el teléfono, ahí está, email, perfecto, el email acá. ¿Todo por qué? Por un flex de carga.
descarten cualquier posibilidad de cualquier tontera que les pueda dar. Yo siempre se lo he dicho a mis alumnos, descarten periféricos, descarten cualquier periférico porque no sabemos lo que nos puede ocasionar un periférico malo. En este caso, una nos está dando error 4013 y dos nos estaba dejando un teléfono sin email con otro flex de carga. Yo se los prometo que a separar las placas iba, pero dije, no, vamos primero a probar lo que es un flex de carga diferente, y entonces vamos a revisar que ese no sea el problema, ¿verdad?